por gracia de mi Salvador. El precio pagó
salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Cámbiame, Espíritu Santo, lléname, purifícame con la sangre de Jesús. Quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voluntad. Ven, Espíritu Santo, ven, controla mi vida. Ven, Espíritu Santo, llena mi alma de ti. Llena mi alma de ti. Cámbiame, Espíritu Santo, lléname, purifícame con la sangre de Jesús. Quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voluntad. Ven, Espíritu Santo, ven, controla mi vida.
Hola, buenos días. Soy Reyla Reyes y soy plantador de iglesia aquí en Manila, Filipinas. Y coordino la plantación de iglesia de nuestra asociación. He estado involucrado en la plantación de iglesia por los últimos 7 años y planté una iglesia de adultos jóvenes aquí en Manila, que se reúne en diferentes lugares. Utilicé las redes sociales para comenzar mi trabajo de plantación de iglesias. Comencé contactando a personas de la ciudad a través de internet, buscando grupos con los cuales me pudiera conectar. Y en el proceso encontré esta aplicación llamada Meetup. También tiene su sitio web. Meetup o meetup.com es un lugar donde diferentes grupos se conectan con otros. Si usted va allí y descargan esta aplicación, o si van a este sitio de internet, encontrarán diferentes grupos Meetup. Y así comencé a buscar grupos con los cuales conectarme. La mayoría de los grupos aquí son de gente secular, sin iglesias, y así comencé a conectarme con estas personas. Hasta que me di cuenta de que podía crear mi propio grupo Meetup. Entonces comencé a organizar este grupo llamado Café Life. Café Life es la sigla para comunidad, autenticidad, fraternidad y experiencia. Es la idea de los grupos pequeños. Y así comenzamos a conectarnos con diferentes personas. La idea es conectarse con profesionales jóvenes y abrir una avenida para que ellos se conecten y pasen el rato después del trabajo. Así que comencé a publicar eso en nuestro grupo de Meetup. Y me sorprendió. Profesionales y adultos jóvenes empezaron a llegar a nuestros grupos de Meetup y nos contactamos con muchos profesionales jóvenes. Así empezó la plantación de iglesias. De esa forma pudimos llegar a más personas, principalmente seculares y sin iglesia. Y a través de esta aplicación, Meetup, nos inspiramos para crear o llegar a nuestra propia aplicación. Así que mi equipo, que en su mayoría son adultos jóvenes profesionales, comenzamos a desarrollar esta aplicación llamada Café Life. Se puede descargar para teléfonos iOS y Google o Android. Cuando baje esta aplicación Café Life, encontrará una lista de diferentes grupos que se reúnen en la ciudad. Y estos grupos son dirigidos y coordinados por nuestros miembros. Podrá ver diferentes grupos de debate o guías sobre cómo está siendo usado por nuestros grupos que se reúnen en diferentes lugares. Hoy, nuestra iglesia utiliza las redes sociales para conectarse con mucha gente. Tenemos grupos pequeños que se reúnen por Zoom o por Google y estamos llegando a más personas por las redes sociales. Saludos amigos. Hoy tengo una historia increíble para compartir con ustedes. Se trata de un pequeño grupo de jóvenes que escucharon el llamado de Dios de ir y alcanzar a otros que vivían en una zona muy difícil y peligrosa. A pesar de los riesgos, estos preciosos jóvenes pusieron su confianza en el Señor y respondieron: yo iré. Pero antes de ir adelante, dedicaron mucho tiempo a la oración, suplicando a Dios que los guiara. Creo que se sorprenderán e inspirarán con lo que sucedió a continuación. Esta historia nos la compartió el pastor Geoffrey Mbwana, uno de nuestros vicepresidentes generales aquí en la Asociación General. A lo largo de la costa del Océano Índico de Tanzania,
se encuentra una ciudad de más de 8,000 habitantes. La ciudad es predominantemente de fe no cristiana y más del 99% de sus habitantes pertenecen a esa fe. Se sabe que es una ciudad muy supersticiosa, lo que hace que mucha gente tema a la ciudad y a su gente. A través de los años hubo varios intentos para presentar a la gente del pueblo los mensajes de los 3 ángeles, pero no hubo ningún éxito. No obstante, en el año 2000, un grupo de jóvenes de las iglesias en una ciudad a varios kilómetros de distancia se atrevieron a realizar una serie de evangelismo en esa localidad. Con una preparación modesta, se fueron al pueblo y alquilaron un lugar para quedarse. Sabiendo que la obra que tenían entre ellos era delicada y arriesgada, decidieron pasar 2 semanas en ferviente oración, suplicando la intervención de Dios para la salvación de los habitantes de ese lugar. Sorprendentemente, unos días después recibieron permiso del gobierno de la ciudad para celebrar reuniones religiosas. Entonces se hizo de conocimiento público que los jóvenes adventistas estarían celebrando estas reuniones. Ellos continuaron orando fervientemente, eligiendo tener sus momentos especiales de oración temprano en la mañana, junto a la orilla del mar, antes de que la gente del pueblo se despertara. Los jóvenes adventistas se reunían fielmente junto al mar cada mañana antes de amanecer, clamando al Señor, pidiendo por la gente del pueblo y por las reuniones. Una mañana, sin que ellos lo supieran, los ancianos de la ciudad enviaron a algunos jóvenes para que mataran a los jóvenes adventistas antes de que iniciaran con sus reuniones. Se habían enterado que estos jóvenes adventistas comenzaban el día con oraciones junto al mar a las 5 de la mañana y decidieron que ese sería el mejor lugar y el mejor momento para matarles. Una mañana se aproximaron a la orilla y encontraron a los jóvenes adventistas arrodillados en ferviente oración junto al mar. Mientras se acercaban, listos para terminar con sus vidas, los atacantes vieron un muro de fuego que rodeaba a los jóvenes adventistas. Se sorprendieron y no se atrevieron a atacar, así que huyeron. Los jóvenes adventistas continuaron con sus planes, iniciaron las reuniones de evangelismo, pero los ancianos de la ciudad estaban decididos a detenerlos. Ahora enviaron a unos muchachos a robar equipo y muebles que se usaban en la reunión en un área abierta. Sin embargo, la noche cuando se acercaron al lugar donde se guardaba el equipo, vieron a un hombre muy alto, vestido con una bata blanca, sosteniendo una espada reluciente y caminando alrededor del equipo. Nuevamente fallaron en ejecutar su malvado plan. Finalmente, los ancianos de la ciudad dijeron a sus jóvenes: «Ustedes son cobardes y no saben cómo hacer estas cosas. Tomaremos el asunto en nuestras manos y destruiremos a esos jóvenes adventistas». Poco después, mientras las reuniones se llevaban a cabo en el área abierta, 2 ancianos, vestidos con sus atuendos tradicionales, caminaron entre la multitud dirigiéndose hacia el frente, donde uno de los jóvenes adventistas estaba predicando. Pero antes de llegar al frente, los ancianos del pueblo empezaron a correr y saltar gritando: «Nos estamos quemando, estamos ardiendo». Se aproximaron hacia el predicador, pero pronto corrían detrás de él. Curiosamente, nadie vio ninguna llama, pero los intrusos actuaron como si estuvieran en llamas. Más tarde, estos mismos líderes explicaron cómo querían atacar al predicador, pero vieron un muro de fuego a su alrededor. Después de esto, los jóvenes del pueblo se acercaron a los jóvenes adventistas y les preguntaron sobre los poderes supersticiosos que estaban usando para protegerse en contra de esos ataques. Los jóvenes adventistas les respondieron que ellos no creían en la superstición y que no querían tener nada que ver con esos asuntos. Luego preguntaron a los jóvenes por qué pensaban que estaban usando algún tipo de magia como protección.
Y los jóvenes del pueblo les explicaron lo que habían visto cuando intentaron destruirlos. Los adventistas explicaron con alegría que ellos servían al Dios vivo del cielo y que tenían la protección de ángeles divinos enviados por Dios. El asunto se convirtió en una gran historia en toda esa ciudad y pueblos circundantes. Al final, muchas personas se bautizaron. Cuando la noticia de estos milagros se extendió a las áreas vecinas, llegó un periodista, reportó la historia en un periódico a nivel nacional. Aunque trabajar en esta área sigue siendo un desafío, ahora hay 3 iglesias organizadas en esa ciudad, con una membresía total de casi 200 personas. Varios de estos jóvenes se convirtieron en poderosos evangelistas laicos y 2 de ellos llegaron a ser pastores. Saben, amigos, se nos dice que el Señor es en verdad como un muro de fuego. En el libro Consejos para la Iglesia, leemos: Dios acepta al hombre humilde que sigue de cerca los pasos del Maestro. Los ángeles son atraídos a Él y a ellos les agrada detenerse a lo largo de su senda. Pueden ser pasados por alto como indignos de que se les dedique atención por aquellos que pretenden haber logrado exaltadas conquistas y que se deleiten en hacer prominentes sus buenas obras. Pero los ángeles celestiales se inclinan con amor sobre ellos y son como muro de fuego que los circunda. Y en el libro Mente, Carácter y Personalidad, Elena de White nos comparte esta hermosa declaración. Debemos tratar de apartarnos del pecado, reposando en los méritos de la sangre de Cristo. Y entonces, en el día de la aflicción, cuando el enemigo nos oprima, caminaremos entre los ángeles. Serán como muro de fuego alrededor de nosotros. Y un día caminaremos con ellos en la ciudad de Dios. Que nosotros, al igual como hicieron estos queridos jóvenes junto al mar, confiemos plenamente en el Señor y estemos dispuestos a decir: yo iré donde quiera que Él me lleve. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por enviar ángeles para rodear a esos jóvenes, por abrir el camino para la proclamación de tu mensaje a esa ciudad. Señor, gracias por los jóvenes que están dispuestos a hacer lo que parece imposible para muchos otros, porque pasaron tanto tiempo en oración, ganando fuerzas de ti. Ayúdanos a aprender esa lección nosotros mismos y, Señor, ayúdanos a marchar hacia adelante con confianza, sabiendo que si nos ponemos en tus manos, serás como un muro de fuego a nuestro alrededor. Gracias, Señor, por escucharnos y por la promesa de tu pronto regreso. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Poner a Dios primero puede ser difícil. ¿Qué podemos aprender de Saúl, quien se negó a poner a Dios primero? De los hombros para arriba, Saúl siempre fue mucho más alto que los demás hombres y se convirtió en el primer rey de Israel a la edad de 30 años. El reinado de Saúl duró 42 años y durante este tiempo hizo muchas cosas bien. Sin embargo, constantemente se negó a seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra. Siempre encontraba un camino diferente o trataba de mejorar las órdenes de Dios. Cuando se trata de diezmos y ofrendas, algunos de nosotros somos tentados a racionalizar nuestros propios deseos y crear nuestros propios planes. Poner a Dios primero no fue fácil para Saúl, y sin dudas tampoco lo es para nosotros. Saúl continuó por este camino hasta que Dios lo rechazó como rey. Cuando Dios le quitó la protección a Saúl, un espíritu maligno comenzó a atormentarlo. Al darnos libre albedrío, tenemos la posibilidad de rechazar a Dios y sus planes. Pero, al hacerlo, perdemos sus bendiciones. Saúl se convirtió en un mal hombre y dedicó gran parte de su tiempo, energía y recursos a perseguir a su leal siervo David. Incluso más tarde, cuando trató de regresar a Dios, utilizó los métodos prohibidos por Dios, recurriendo a los nigromantes.
Pero Dios no habla a través del espiritismo. Por cierto, no se puede recibir ninguna nueva revelación después de descuidar lo que ya ha sido revelado por los profetas de Dios. Cuando nos negamos a poner a Dios en primer lugar en las cosas pequeñas, eventualmente también nos iremos muy lejos. Es posible que no hayas puesto a Dios en primer lugar con tu diezmo, pacto u otra área de tu vida. Dios es misericordioso y si confiesas, siempre te perdonará de inmediato. Puedes empezar de nuevo hoy mismo y ponerlo en primer lugar en tu vida. Saúl se negó a poner a Dios primero. Las consecuencias fueron nefastas para él y para quienes lo rodeaban. El amor a Dios nos inspira a poner su reino en primer lugar, mientras que el ejemplo de Saúl nos sirve de advertencia. Al devolver nuestros diezmos y ofrendas regulares, pongamos a Dios en primer lugar. We've come to seek your presence, Lord, to listen to your word, to share with all our brethren the joy of knowing you. Oh Lord, may your presence bless us as we worship you. Prepare our hearts, renew our minds, and bring us close to you, close to you, close to you. Aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria, irreprensibles con grande alegría. Algo solo sabio nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Ahora y en todos los siglos. Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto compartir con ustedes. Feliz sábado para cada uno. Esta mañana vamos a estudiar un tema muy importante que se aplica demasiado para nosotros como pueblo adventista y por lo que creemos deberíamos nosotros aprender de este personaje que vamos a estar analizando esta mañana, y que al poner en práctica estas enseñanzas que Él nos deja a través de la Biblia, podremos avanzar en nuestra vida cristiana. Así que voy a invitarles a que por favor me acompañen en una corta oración para pedir la bendición de Dios. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has cuidado, tú nos has protegido, Señor, y nos has dado todo lo necesario para poder vivir. Ahora, Señor, al abrir tu palabra, queremos que por favor tú puedas darnos tu bendición, puedas darnos tu autorización y que puedas enseñarnos, Señor, y ayudarnos a poner en práctica estas enseñanzas. En el nombre de Jesús, amén.
nosotros como pueblo adventistas o pueblo adventista que somos, tenemos dentro de nuestras creencias lo que es la segunda venida de Cristo. Y en nuestro nombre este mensaje se enmarca, el nombre que tenemos es una predicación en cuanto a este tema, la segunda venida de Jesús. Nuestro nombre adventista viene de advenimiento, que creemos en la segunda venida de Cristo. Y esto es muy importante que todos lo creamos, pero a la vez también que todos entendamos que no es solamente de llamarnos, sino también de prepararnos para esta segunda venida de Cristo, para el encuentro con Jesús. No solamente debemos entender que tenemos que prepararnos, sino también que debemos preparar a otros. Y entonces, para hacer esto, ¿qué es lo que debemos hacer o qué tenemos que hacer? Para esto vamos a analizar un poco sobre la vida de Juan el Bautista, uno de los personajes más influyentes, más importantes, aunque se habla muy poco de él. La obra de él fue muy importante porque preparó el camino para la venida de Jesús a la tierra en su primera venida. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que ver con Juan el Bautista? Mucho, y a medida que avancemos con el tema nos vamos a dar cuenta. Así que les voy a invitar a que por favor me acompañen al libro de Mateo, su capítulo 3, verso 1 en adelante. Mateo capítulo 3, versículo 1 dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo: Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista jugó un papel muy importante en cuanto a la preparación del mundo para la primera venida de Jesús, cuando Jesús venía a la tierra y tendría que nacer de mujer y vivir como un ser humano, así como nosotros. El que tuvo que preparar esa entrada para Jesús fue Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía una misión especial, tenía un propósito especial por el cual venir a la tierra. Juan no vino porque sí, o Juan no fue elegido porque pues no había de otra, había que predicar, sino que había llegado un momento tan especial y Dios había elegido o había levantado a Juan porque tenía que hacer un trabajo especial. Dice en Mensajes Selectos lo siguiente: Dios ha tenido sus instrumentos para que llevaran adelante su obra en cada etapa de la historia de la tierra, la cual debe ser hecha en la forma que Él determina. Juan el Bautista tuvo una obra especial para el cual nació y para la cual fue elegido, la obra de preparar el camino del Señor. Su ministerio en el desierto fue un notabilísimo cumplimiento literal de la profecía. Recordemos que antes el profeta Isaías había hablado de Juan, que tendría que hacer un trabajo especial, que iba a vivir una vida especial, no solamente un trabajo especial, sino también la vida de Juan tendría que ser diferente. Y vemos, cuando analizamos la vida de Juan el Bautista, vemos que su vida no fue una vida común y corriente como la vida de los demás, sino fue una vida muy diferente. Las cosas que hacía Juan, la forma de vida de Juan, la forma de alimentarse de Juan, de vestirse aún de Juan, era diferente a los demás. Juan no se adaptó a las costumbres, a las modas de aquellos días, sino que él, en cumplimiento de su misión, fue totalmente
diferente. Sigue diciendo, mensajes selectos. Había una gran obra designada para el profeta Juan, pero no había ninguna escuela en la tierra a la cual pudiera asistir. Juan no podía adquirir un conocimiento en alguna escuela para la obra que tenía que hacer. Juan no encontró en nada terrenal o en nada, hablando de escuelas, hablando de quizás cosas materiales, no encontró en estas cosas nada que pudiese ayudarlo para hacer la obra. Juan no encontró en ningún lugar, sino solamente en Dios, la forma de prepararse y la forma de crecer y entonces poder realizar esta obra especial que tenía que hacer. Entonces Juan vivió esta vida diferente a la de los demás. Juan no creció en las ciudades, Juan no creció entre las multitudes, Juan no participaba de las cosas que hacían las personas de aquel entonces, sino Juan se apartó, Juan vivió en el desierto y las dificultades que él encontró en el desierto le ayudaron a que él entendiera perfectamente que no tenía que fijarse en sí mismo, que no tenía que fijarse en alguna persona y así poder hacer la obra, sino él solamente entendió que tenía que poner la mirada en Dios, aprender de Dios, aprender a través de la naturaleza. La naturaleza también le enseñó mucho a Juan. Y esto es algo muy importante que nosotros también lo entendamos. La hermana White dice que de vez en cuando, o por ejemplo, los sábados de tarde, que salgamos a la naturaleza, caminemos con nuestros hijos, los que somos padres, y poderles enseñar a través de la naturaleza la grandeza de Dios. Creo que cuando nosotros vamos a la naturaleza y tratamos de explicar, poniendo a Dios a un lado, tratamos la manera de explicar por qué las flores tienen diferentes colores, diferentes formas, por qué las mariposas son tan hermosas, no podríamos nosotros encontrar una explicación tan grande como la que daríamos si pusiéramos a Dios en primer lugar y enseñáramos a nuestros hijos que todo eso que vemos en la naturaleza fue creada por Dios. Juan el Bautista aprendió de esta manera. La naturaleza también, bueno, Dios a través de la naturaleza también le enseñó mucho a Juan. Así que la vida de Juan fue diferente, pero avancemos un poquito más porque hay mucho que aprender de la vida de Juan. Contemplaba al rey en su hermosura. Juan contemplaba al rey en su hermosura y perdía de vista al yo. Juan el Bautista no se puso así en primer lugar y después a Dios, sino él puso a Dios en primer lugar y después venía él. O sea que lo primero para Juan no era él mismo, sino Dios. Consideraba la majestad de la santidad y reconocía su incapacidad e indignidad. Aunque en otra parte de la Biblia vemos cómo Jesús se refiere a Juan el Bautista como el mayor de los profetas, para Juan él mismo no tenía la capacidad ni era digno quizás de valorarse a sí mismo, de ponerse en un nivel, sino que para él no era nada y todo lo que él hacía y todo lo que él podía hacer era solamente porque Dios así se lo permitía y Dios le ayudaba a crecer día con día pensando de esta manera. Debía permanecer en pie con el poder y la justicia de Dios. También Juan entendió que no podía estar en pie ante las pruebas, ante la obra que tenía que hacer por él mismo. Podría hacer esta obra si solamente confiaba en Dios, y así lo hizo Juan. Estaba listo para salir como mensajero del cielo. Juan el Bautista no fue un personaje común, no fue una persona más de las que existieron en aquellos días. Juan, dice la escritura, que Juan fue un personaje muy importante
que la hermana White, inspirada por el Espíritu Santo, se refirió a él como un mensajero del cielo, como que si él hubiera salido del mismo cielo y predicar y hacer la obra que hizo. Esto no hace Juan mejor que otro. Esto no significa que Juan podía hacer más porque él era algo diferente a nosotros. Juan fue exactamente lo mismo que nosotros. La diferencia es que Juan encontró la ayuda, la fortaleza en Dios. No encontró en nadie más lo que él encontró en Dios. Y de esa manera podríamos nosotros hacer la obra si nosotros solamente nos enfocáramos en Dios, solamente pusiéramos la vista en Dios y no pensáramos en otras cosas. Juan proclamó el mensaje sin recurrir a argumentos complicados ni teorías alambicadas. Sorprendente y enérgica, pero llena de esperanza, su voz se oyó en el desierto diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El ministerio de Juan no fue un ministerio fácil, no fue la obra que él realizó, no fue fácil de hacer. El mensaje que Juan daba no era un mensaje liviano, no era un mensaje que a todo mundo le gustaba. Juan en su predicación decía siempre: arrepentíos, arrepentíos. Y cuando nosotros decimos a alguien que se arrepienta es porque nosotros sabemos que esa persona se ha equivocado en algo. O cuando alguien nos dice arrepiéntete es porque sabemos, es porque esa persona sabe que nos hemos equivocado en algo. Muchas veces no es fácil de asimilar esta invitación. Cuando alguien nos dice arrepiéntete, muchas veces en vez de aceptar esa invitación que se nos hace de arrepentirnos y volver a Dios, tratamos de buscar pretextos y empezamos a decir: ¿y este quién es para venir a señalarme a mí? ¿O este quién es para decirme eso? ¿Acaso este es santo? ¿Acaso este es perfecto? Y entonces, de la misma manera, las personas de aquellos días, mayormente los fariseos, los saduceos y los líderes del pueblo, ellos no aceptaban esta invitación. Más bien ellos se enojaban contra Juan, buscaban la forma de callar a Juan el Bautista. Pero las otras personas, muchas otras personas que escuchaban a Juan, tomaban este mensaje como un mensaje de amor, como un mensaje que venía acompañado de amor, que venía acompañado de ternura. Aunque Juan decía las cosas de una manera tan directa, tan clara, el Espíritu Santo que acompañaba el mensaje de Juan hacía que este mensaje cayera bien para otras personas, para muchas personas. Incluso entre los mismos fariseos, entre los mismos líderes, ellos retrocedían callados, no podían argumentar más y el corazón de ellos no les permitía seguir hablando, seguir contradiciendo a Juan, porque las palabras de Juan eran tan claras, tan sencillas, tan directas y acompañadas del Espíritu Santo, y el amor de Dios penetraban en el corazón de estas personas, que era imposible que ellos siguieran contradiciendo a Juan o siguieran atacando a Juan, entendiendo que ellos eran también pecadores y que necesitaban el arrepentimiento del cual Juan el Bautista predicaba. Entonces, una de las razones o la razón principal por la cual Juan les predicaba a ellos arrepentíos es porque Juan también entendía la invitación. Él necesitaba de Dios. Él no se sintió suficiente, él se sentía indigno. Y no solamente entonces predicaba, sino también él vivía su predicación día con día. Juan buscaba de Dios. Conmovió a la gente con un poder nuevo y extraño. Toda la nación fue sacudida. Multitudes acudían al desierto. Y todos, aún los fariseos y los saduceos, los fríos e indiferentes burladores, se retiraban con su burla acallada y el corazón herido
por el sentimiento de sus pecados. El ministerio de Juan fue un ministerio tan especial, tan diferente, que nosotros podemos ver a través de estas palabras que Dios estaba con Juan, que Juan no iba por impulso, no iba porque quería ir o porque tenía un interés para hacer estas cosas, sino él iba porque sentía la necesidad y entendía la invitación que Dios les daba, y él se había preparado de tal manera en el desierto, solo, con dificultades, con pruebas, con luchas. Estas luchas le enseñaron a Juan a depender de Dios, y cuando Dios le pedía a él que hiciera algo, que predicara, él iba. Y él iba con la compañía del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, y él podía hacer estas cosas que los preparados, los que habían estado, en palabras actuales, en las mejores universidades, se quedaban callados y no podían contradecir a Juan, sino solamente lo que hacían era que reflexionaban, pensaban, y las palabras de Juan los conmovían, y ellos se iban también aceptando y reconociendo que eran pecadores y que necesitaban el arrepentimiento. En esta época, precisamente antes de la segunda venida en las nubes del cielo de Cristo, debe hacerse una obra como la de Juan. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia y retrocedemos al Antiguo Testamento. Elías, el profeta Elías, la historia del profeta Elías la encontramos en el Antiguo Testamento. Vemos que él también tenía un trabajo especial, tenía un trabajo diferente. El ministerio de Elías también es un ministerio tan bonito, y vemos cómo Dios lo acompañó a él. Y la Biblia dice que hubo un segundo Elías y que habrá un tercer Elías, o que hay un tercer Elías, hablando ya en nuestros tiempos. Y vemos a través de la Biblia que este segundo Elías lo representó o lo vivió en carne propia Juan el Bautista. Él hizo exactamente el mismo trabajo que Elías en tiempos diferentes y en situaciones diferentes, pero hablando en lo especial, el trabajo, el ministerio que estos dos personajes realizaron fueron trabajos muy especiales. Hicieron que la gente reconociera que estaban equivocadas y que regresaran a Dios. Pero sabemos también a través de la Biblia que en los últimos tiempos habrá un tercer Elías. Y en nuestros días debe haber un tercer Elías. Ahora la pregunta surge: ¿quién representará este tercer Elías? ¿O quién irá o quién hará este trabajo que le corresponde hacer al tercer Elías? ¿Acaso vendrá Elías literal? ¿Acaso vendrá otra vez Juan el Bautista? ¿O qué es lo que va a suceder? Entonces, en esta época, precisamente antes de la segunda venida de Cristo, en las nubes del cielo debe hacerse una obra como la de Juan. Dios llama a hombres para que preparen a un pueblo que permanezca de pie en el gran día del Señor. ¿Y quiénes son estas personas? Como pueblo, como iglesia, nosotros como miembros de la Iglesia Adventista sabemos que este trabajo nos corresponde a nosotros, que hemos conocido el mensaje, que hemos aceptado el mensaje y que ahora nos toca a nosotros. Pero no es solamente de salir corriendo y gritar al mundo entero que tiene que arrepentirse porque Cristo viene pronto. No es solamente de hacer esto, no es hacerlo solamente por impulso, por emoción o por algún interés. Debemos tener una preparación antes de poder hacer esta obra. Y si nosotros queremos prepararnos y tener el mismo espíritu que acompañó la obra de Elías y la obra de Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Tener una preparación como la que tuvieron estos dos personajes. Y si nosotros queremos tener esta preparación, ¿qué debemos hacer? Ir
y ver, analizar la vida de ellos, cómo fue el comienzo de ellos, especialmente el comienzo de Juan. Y ahora entonces podríamos decir muchas cosas de esto y podríamos pasar mucho tiempo hablando, pero en realidad no es la intención extendernos mucho, así que vamos a resumir las cosas. Número uno, ¿dónde tuvo Juan su preparación? ¿Fue en las grandes ciudades? ¿Fue en las mejores universidades? ¿Fue en los mejores colegios? No. Y estoy diciendo entonces que esto no es bueno, que esto no es importante de ninguna manera. Todo esto es bueno. Tener una preparación académica en la mejor universidad, vivir quizás en una ciudad, tener casa, tener un trabajo estable y tener ingresos, poder mantener a la familia. Todo esto es importante. Claro que sí, pero si nosotros queremos tener una buena preparación para poder estar en pie cuando Cristo venga, y no solamente estar en pie, sino también poder llamar a otros y que puedan también estarlo este día cuando Cristo venga, entonces debemos quizás alejarnos un poquito de las comodidades, porque las comodidades hacen que nosotros nos conformemos. Y al conformarnos, podemos llegar a pensar, bueno, yo soy o yo estoy en este nivel y por esto es que yo soy mejor y con esto me basta y esto es suficiente para estar en pie ante Cristo. No. Tampoco estoy diciendo que en los lugares más alejados, donde hay escasez, no hay pecado. Claro que lo hay. Pero algo que debemos entender, algo que debemos aceptar, es que no es lo mismo. No podremos nosotros encontrar en los lugares alejados, en el desierto, quizás no directamente en el desierto, ese lugar arenoso, sino que en los lugares alejados donde no hay mucha concurrencia, no hay mucha multitud, nosotros no podemos encontrar el mismo nivel de maldad en esos lugares que en una ciudad tan grande. Entonces, es una ventaja que tenemos. No es mi intención decir, bueno, salgan corriendo y váyanse a los lugares alejados. No. Pero si nosotros queremos tener una mejor preparación, queremos tener un encuentro más íntimo con Dios, estos lugares, así como los lugares donde estuvo Juan el Bautista preparándose, son los mejores lugares donde nosotros podemos tener esta relación con Dios. Número 2. Nosotros tenemos que reconocer que en nosotros no hay capacidad alguna, que no hay en nosotros la fortaleza, la suficiencia suficiente para nosotros quizás poner a Dios en segundo plano y hacer las cosas por nuestra propia cuenta. No se puede. Hemos aprendido que Juan entendió y tuvo que despojarse del yo, de sí mismo, y poner a Dios en primer lugar, y solamente de esa manera él pudo tener éxito en lo que hacía, en la obra que él realizó. Número 3, debemos nosotros no caer en las mismas cosas que los demás. Es posible que el 90% de las personas practiquen algo, eso no significa que nosotros también debemos hacerlo. Es posible que la mayoría esté pensando de una manera, viviendo de una manera, eso no significa que nosotros también debamos vivir de esa manera. Tenemos que ver siempre lo que dice Dios y ser obedientes a Dios. Creo que dentro de todo lo que estamos hablando, lo más importante son dos cosas: amar a Dios y obedecerle. Y si nosotros hacemos estas dos cosas, pues entonces vamos a tener éxito y vamos a hacer todo lo demás. Pero si nosotros no amamos a Dios, no podremos obedecerle. Y si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos entonces que ser obedientes. Y Juan fue esto mismo. Juan hizo exactamente esto que estamos hablando. Entonces, número 3 es que debemos nosotros estar con Dios y reconocer que en nosotros no hay capacidad, sino solamente vamos a encontrar esa capacidad en Dios.
y estar siempre con Él. Y podríamos extender un poquito más el listado, pero la idea no es que ahora, a través de este mensaje, entonces yo les diga, bueno, ahora ya les dije lo que tenían que saber, ahora háganlo. No. La idea de este mensaje es que podamos ahora reflexionar y meditar cada uno, hacer una autoevaluación, porque si estamos por este camino es que estamos haciendo algo de lo que Juan el Bautista hacía, pero quizás no lo estamos haciendo como es, o no estamos haciendo todo lo que deberíamos de hacer. Entonces, hacer una autoevaluación, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo podríamos mejorar y qué es lo que todavía no estamos haciendo y cómo lo podríamos hacer, porque no es solamente salir corriendo y hacerlo. Y paso siguiente, y ahora levantarnos y ponernos en comunión con Dios, buscar la manera de tener una relación más íntima con Dios y de esa manera llenarnos del Espíritu de Dios. Y entonces, cuando salgamos, porque el título del tema es una predicación poderosa, y cuando salgamos entonces a predicar, nuestro mensaje pueda penetrar, pueda impactar, pueda llamar la atención y no solamente quedarse dentro de cuatro paredes y no solamente quedarse bajo un techo, sino que trascienda, que vaya más allá, que pueda quizás causar o conmover a muchas personas, muchos corazones y que muchos puedan también reflexionar, puedan no solamente reflexionar, sino también a través de lo que nosotros hacemos, tomar decisiones. Yo siempre digo que el futuro lo construimos ahora tomando decisiones. Y si nosotros queremos tener un futuro con Dios, nuestra decisión hoy tiene que ser esa: prepararnos y preparar a otros. Tomar estos ejemplos, no solamente Juan el Bautista, muchos personajes bíblicos nos enseñan de qué manera nosotros podemos hacer esta obra y poderla hacer de una mejor manera. ¿La estamos haciendo? Claro que sí. No estamos diciendo que no estamos haciendo nada, lo estamos haciendo, pero esto sirve de apoyo para que podamos hacerlo de una mejor manera. Y no solamente para hacerlo de una mejor manera, sino también para tener una experiencia completa con Dios, para poder nosotros tener una relación más estrecha con Dios, sentir a Dios, sentir el amor de Dios y sentir que el Espíritu Santo se mueve a través de nosotros, en nosotros, para que muchas personas también puedan acercarse a Dios. Así que esta sea nuestra oración, que esto sea nuestro sentir, el querer crecer, el querer ir un paso más allá y no quedarnos hasta donde estamos. Claro que quizás ahí donde estamos podemos hacerlo y quizás lo estemos haciendo, pero busquemos la forma de hacerlo mejor. Y creo que al hacer esto, no solamente vamos a sentirnos bien nosotros mismos, porque notaremos la diferencia, sentiremos la diferencia, sino también muchas personas quizás al ver lo que nosotros hacemos y ver que lo que hablamos lo hacemos, lo vivimos, entonces quieran también acercarse a Dios. Creo que la conclusión de todo es eso, que nosotros nos preparemos y estemos firmes de pie cuando Cristo venga, pero también que podamos llevar a otros con nosotros. Así que Dios nos pueda bendecir. Ha sido un gusto. El tiempo es corto. Pudimos haber hablado de muchas otras cosas, pero yo sé que a través del Espíritu Santo Dios va a plasmar este mensaje en cada una de nuestras mentes, en nuestros corazones, y yo sé que Dios, si nosotros nos humillamos ante Él, podrá hacer grandes cosas en nosotros en los últimos días cuando toque dar el último mensaje al mundo. Que Dios nos pueda bendecir. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida
mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino, porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón, tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, te entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón, tu amor jamás me abandona.